Bueno, vamos a desarrollar el proyecto de una nueva escuela en la era de la productividad. ¿Por qué le pongo el título de la productividad? Estamos en una era en el que el pararnos es un momento donde no nos sentimos a gusto, en donde decimos, che, ¿y por qué me paro? ¿Y por qué no sigo? ¿Y por qué no leo? ¿Y por qué no hago otra cosa? Podríamos decir que es un mundo de espectáculo, en el sentido de que el pararme me hace buscar una cosa para ver, una cosa para sentir, algo algo que tengo que percibir, algo que tengo que como que me veo obligado a buscar algo. Entonces, con respecto para empezar este proyecto de nueva escuela, yo me hago una pregunta. ¿Es la escuela en la que debemos enfocarnos o en una ética nueva? En una ética nueva, ¿qué quiere decir ética nueva? Para eso, el autor Freire, en una de sus citas del libro, nos invita a que la conversación donde la pedagogía se enrolla, se gestiona, sea una palabra viva. ¿Por qué viva? Porque esa palabra tiene que suscitar, tiene que entenderse. Él nos cita, y escuchan. Freire nos recuerda que enseñar no es repetir, sino investigar junto al otro, y que nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Es la escuela en la que debemos enfocarnos en una ética nueva? Porque si hablamos de que nadie se libera en comunión, y si hablamos sobre una era de la productividad, en donde destaca la individualidad, ¿por qué deberíamos liberarnos solos y no juntos? ¿Por qué tendríamos que decirnos, no, yo soy mejor o no, yo tengo un 10? Yo, la profe me dijo que yo era capaz y que yo puedo. Está perfecto que puedas. Pero, ¿y qué hacemos si solamente vos podés? Si solamente vos podés y nos das. Entonces, seguimos. Yo en este podcast vamos a trabajar sobre tres polaridades que vemos en una educación. La socialización, la educación y el conocimiento de uno mismo. ¿Por qué pongo estos tres tópicos? Voy a explicar un poco sobre cómo va a tratar este desarrollo del podcast. Em, Tenemos que entender que, que la escuela no es la educación no es una cosa que nos va a hacer uno mismos, que vamos a salir de la escuela y ya está, y listo. No, 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 no. Hablando, he hecho testimonios, he investigado con personas adultas de 60 a 20 años y he visto en que estos tres tópicos son los que se repiten. Socialización, educación y conocimiento de uno mismo. Y vamos a desarrollar en el sentido de que dos de estos y uno de estos o dos diferentes tópicos se tienen carencias y eficiencia. Eh, bueno, más que nada eh, vamos a hablar sobre los padres de ahora. La... Yo tuve una conversación con una persona muy cercana em, que me dio a entender de que la escuela es importante, pero me falta un tópico que yo es en el que me quiero centrar, que es el conocimiento de uno mismo. Para entender esto, quiero decir que esto no va a ser un manual, es un intento de imaginar, junto a otro, una escuela posible. Porque yo mismo tuve que ir a hacer preguntas
y, y no pude, la verdad, que desarrollar una idea sin preguntar. Eh, Me llevó a tener que preguntar porque, como el mismo Frey dice, y me gusta esta frase, nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo, los hombres se liberan en comunión, se liberan en comunión. Así que si buscamos una escuela nueva, debemos hacerla en comunión. Bueno, también un poco de sobre la tecnología, en cómo nos deja, o sea, muchos de los testimonios que he extraído no me han hablado de la tecnología y no me la han, y yo no les he preguntado para saber si es que la tocaban o no el tema. Y, y nada, y otra vez se repite el que dejan el conocimiento de uno mismo. No, no hay esa búsqueda de uno mismo. En cambio, en testimonios de personas jóvenes, sí. Y yo ya quiero quisiera avanzar, pero quiero desarrollar todo esto como una introducción. Em, mi, mi persona conocida, no quiero nombrar el nombre, me ha dicho que yo le he dicho, mira, como que uno sale de la escuela y no se lleva ni las tablas de matemática a veces. Entonces, ¿qué nos llevamos de la escuela? Y ella me responde, la socialización, contactos, personas con las que conoces. Y, y yo le digo, bueno, está bien, pero tanto tiempo para conocer gente em, y no conocerme a mí mismo. Y, y me se queda pensando. Y bueno, esto es lo que queremos llegar, a conocernos a nosotros mismos, en donde los padres mismos no se dan cuenta de lo mediatizados que están por la tecnología, no se dan cuenta de lo mediatizados que están por la sociedad, no se dan cuenta que están siendo mediatizados, que esa libertad no está siendo libertad en comunión, y no en el sentido de cómo nos despoja de la realidad, sino en cómo las cosas las hacemos por la cantidad de información que vemos. En tema de educación es muy complicado hablar en el sentido de tal me dijo que tengo que hacer tal cosa. Ajá. Entonces, ¿qué? Porque él me lo diga, yo lo voy a hacer. Es como que uno que se pregunte tanto, una persona como yo que me lo pregunto tanto, no me cuadra. Entonces, ¿qué hacemos con la socialización, con esa reformulación de la ética, con esa ética nueva? ¿Nos debemos enfocar en la ética nueva o en la escuela? Vuelvo a la pregunta. Bueno, en el sentido de que ¿por qué un podcast? No, elegí este formato porque, como dice Ernesto Sábato, que el hombre es una cosa a descubrir, análogamente como si fuera una luz que se prende para así poder iluminar a un otro. Debemos centrarnos en el otro. Y esa es como una filosofía que desde mi experiencia me ha quedado, que debemos dar sin esperar nada a cambio. Debemos dar porque florece en sí, en nosotros, un árbol, una planta, lo que fuere. Y el otro va a ser ese despertar del deseo, ese ver qué sentimos nosotros cuando el otro siente. ¿Qué sentimos cuando el otro siente? ¿Somos capaces de percibir ese sentimiento? Y bueno, como para más o menos ir terminando la introducción, ¿qué pasaría si no hubiera educación? Y bueno, viste, en el trabajo que pudimos hacer de Ernesto Sábato, em, decíamos que había una carencia de sentido, de pasar a una carencia de sentido en el sentido de que no podíamos entablar eh, una, una educación si no había educación no podíamos entablar sin odio y destructividad, sadismo y cobardía, despreciativo, domástico y ferocidad, y en última instancia incapacidad para levantar una nación grande, que no puede construirse sin esos.
Ernesto Sábato nos habla de que si no hubiera educación, seríamos lo mismo a un depredador. Eh, Sadismo y cobardía, despreciativo, dogmático y ferocidad. Ferocidad es como una palabra que me queda dando vuelta. Si no hubiera educación. Para que esto no pase, deberíamos estar en... Deberíamos llegar a la autodeterminación. Y la autodeterminación me da una de las claves de donde yo he encontrado en todos los trabajos, eh, poder, poder encontrar esa clave de mi escuela soñada. No sé si decirlo así, pero esa escuela donde todos pensamos que podríamos ser capaces de ser un, no erudito, pero tener una vida con inteligencia, donde nos determinamos, donde podemos entender qué pasa en este contexto de escuela, saber que estamos mediatizados, pero cómo combatir la mediatización en sí. Es volver a la pregunta. ¿Es la escuela en la que debemos enfocarnos o en una ética nueva? Bueno, como parte siguiente, yo quiero dar un cuadro que tengo acá, lo voy a dibujar. Es como una retroalimentación. eh, Una retroalimentación, no me llegó bien, en donde yo voy a dar una analogía sobre qué significa esto. Por un lado, tenemos el aprender. Por el otro, que me he dado cuenta, gracias a los trabajos que hemos desarrollado, la paciencia. Y, como tercer punto, el estrés. Como cuarto, nuestro lema, dar, coma, por igual. ¿Por qué agrego la coma y por qué la nombro? Porque uno podría decir dar por igual, pero no, quedó medio feo, pero bueno. Esto es bastante genuino, así que por eso no quiero hacer ni un corte ni nada. Em, Porque como es un podcast, en el sentido de que esta retroalimentación yo me voy a desarrollar para que se entienda que muchas cosas que las que vamos a nombrar van a dar cuenta de esto. Aprender, paciencia, paciencia de aprender, estrés de dar, de entender es aprender y producirlo y darlo en el sentido de no dar a un otro, sino darlo a practicarlo. Y una vez que vos sepas dar por igual, vuelvo. Este dar por igual no es dar por igual, porque yo puedo decir, sí, doy porque me dan. No, sería el dar sin un sentido, en el sentido de que, este sin sentido, de que no tengo que dar porque voy a esperar algo a cambio, sino que doy, porque yo sé que ese aprendizaje que aprendí a mí me ha costado paciencia, estrés y la gratificación de dar. Entonces, yo doy por igual, no importa, yo doy por igual. A vos, a vos, a vos, doy por igual, como si yo fuera un educador que le da a los educandos lo mismo o enfocándome en cada uno en ese dar. Bueno, para entender esto, este cuadro, yo hice una analogía con la era primitiva. Esta analogía con la era primitiva
la, la quiero hacer entender. Voy a buscar mi hojita. Uno, antes aprendía por un educador. Entendamos a este educador como el vínculo de apego, por ejemplo, en donde tenía que tenía la paciencia de aprender, al ver la superioridad en él. Esto nos remonta un poco a que a la teoría psicoanalítica de Adler, de su psicología individual, puesta en las bases del psicoanálisis de Freud, en donde, si supongamos un ejemplo sencillo, el niño que se crece viendo a su papá, el niño varón que crece viendo a su papá como su superior, va a entender que él va a querer llegar a esa superioridad. Y si la entendemos a superioridad como una retroalimentación de aprender paciencia y estrés y dar, entonces, en el sentido de que esa superioridad y ese niño que va a sentir inferioridad porque lo ve y quiere llegar a él, que después, bueno, tiene su teoría en donde le explica que el niño se va a pegar a la mamá para tener esa homosexualidad masculina en el sentido de que se va a pegar para encontrar técnicas de apoyatura y sobre cómo sobrellevar a los hombres. Entonces apoyan a la mamá y bueno, eso es como una teoría, una parte de la teoría, pero la idea sería de que uno se apoya en esa superioridad que ve. Uno aprende por un educador, que podría ser su padre, que ve la superioridad, por ende tiene la paciencia de que como él es superior, sabe que si él aprende de él, va a llegar a su superioridad. Y una vez que aprende, está en el estrés, que este estrés yo lo llamo estrés educativo. Un estrés educativo en donde el educador va a saber que entiende las fases en donde tiene que ese educando sobrellevarlas y así poder dar un aprender, dado un aprendizaje enseñado. Y llega a este dar una vez pasado el estrés. Y el estrés podríamos decir que si ya aprendió el aprendizaje primario, va a llegar a un dar por igual, pero en el sentido de que va a dar su aprendizaje y va a tener el estrés de saber de que es un educador que tiene que sobrellevar las aptitudes y deficiencias que va a tener su educando en términos de paciencia y estrés. Digamos que por eso es una retroalimentación y podríamos decir que existe, por esa analogía, ya desde antes existe la educación, por paciencia y estrés, manteniendo siempre en cuidado, y ahí hay que ir al cuidado, que no interpele el aprendizaje del educando, sino que florezca y ilumine a un otro. Por eso, como ya he explicado, la retroalimentación. Bueno, em, entendiendo todo esto como una parte de volviendo a la evolución, tratando de ver si nos tenemos que enfocar en la ética o en la ética, una ética nueva o en la escuela. Porque, ¿por qué pregunto esto? Muchas clases de nuestra materia de filosofía hemos visto que estamos peleando por esa pedagogía nueva, en donde buscar métodos, respuestas, filosofías que nos acompañen a sobrellevar estos problemas pedagógicos. Para eso, tengo testimonios que he hecho. Esto es un adulto, mujer de 20 años. Ella, bueno, eh, colegios, tuvo la oportunidad de ir a colegios privados, el hermano también, y me habló un poco de que me dice, es mejor agarrarlos desde chicos con tema de educación, de educar.
un lado bueno que la exigencia sea de una edad temprana. El sentido de pertenencia, donde algunas escuelas fallan. Ella me dice de que los chicos tienen que tener una exigencia desde edad temprana. ¿Para qué? Para que después, cuando estén en el secundario, sea un poco más fácil sobrellevarlos. En el sentido de que entiendan la exigencia y que puedan entender los temas. Me ha dicho que muchas escuelas fallan en el sentido de pertenencia, al menos la de ella, que como que le da por igual en el sentido de que se va a terminar la escuela y nunca más, digamos, nunca más interactuó, nunca más llegó, eh, como que eso le faltaba. Después, eh, como que me dice que uno se da cuenta de que fue una buena educación por el lema o sentido que se siente al finalizar la escuela. En mi experiencia, por ejemplo, eh, tuve la oportunidad de ir a un colegio donde me han dado muchas oportunidades de conocerme y entablar situaciones con personas mayores, adultas, y uno dice, bueno, esas cosas sí están buenas que te dejen. Obviamente que después está el típico método educativo de materias como por ejemplo física, que uno dice, ¿y para qué quiero aprender física? Y bueno, tal vez en una de esas clases hay alguno que le guste la física, para ser un poco optimista. Ella también me hablaba que dio como una analogía de cajita de cristal, que no conocían más que los colegios cercanos del mismo ámbito socioeconómico. Como que uno sobreentiende al finalizar la escuela que te vas a cruzar con muchísimas personas y que no son las mismas personas con las que te has relacionado los años de tu escuela. Em, que esas personas, sí, tienen los mismos problemas que vos, o la misma situación que vos, pero después te encontrás con todo un mundo nuevo en el cual dentro de la escuela no lo conoces, al menos en la experiencia de ella. Bueno, hubo deficiencias, que no hubo guía para el salto de la universidad y bueno, me tiró como una propuesta de que, bueno, en algunas escuelas ya hay un centro de estudiantes y bueno, que acercan a las distintas edades, a compartir momentos, em, a dar también cómo entender los votos, o sea, las votaciones, por ejemplo, el 26 de octubre, cómo se vota, y todo eso lleva a este centro estudiante cuando se vota, y proponer propuestas, y saber, conocer, investigar. Bueno, esa es como una propuesta que me dijo. Bueno, y después tengo dos testimonios de diferentes edades, en donde yo dije, bueno, cuando lo escuché, dije, por una parte, otro adulto hombre de 20 años y un adulto hombre de 34 años. En el caso del menor, me dice que el colegio debería ser mixto, que mejora el tema social, porque después cuesta relacionar con el sexo opuesto. Y yo fui a una escuela donde éramos todos hombres y por suerte no sé si será por mi familia o qué, pero no me ha costado, pero sí he visto que hay personas que no pueden relacionarse con otro sexo opuesto y que eso al día de hoy decir que esa escuela ya es mixta. Y bueno, me tiró como un colegio ideal, eh, me dio como una referencia sobre la biología de la eficiencia, que él me dijo que la eficiencia biológica de las mujeres son mucho mejores que la de los hombres y me dio como una ideal de que podría haber clases en momentos solo de mujeres y solo de hombres para poder concentrarse en la inteligencia de en cada, digamos, conjunto de sexos. Y después que haya clases que sean conjugadas
Después me dio como momentos de relajación más espiritual, religiosos, que nada, despiertan la creatividad y que haya, digamos, arte, dibujos de arte, talleres de arte, desde chico que ayuda a desarrollar la creatividad. Y por otro lado, me dije, este adulto de 34 años, totalmente diferente, pero en lo que coinciden, por así decirlo, indirectamente, él me habló sobre una deficiencia y falta de deseo en enseñar por parte de los educadores, en donde hubo mucho bullying de parte de él que tuvo que sobrellevar, y los mismos profesores daban por hecho o no hacían hincapié en eso. Uno dice, bueno, no tiene nada que ver esto, pero en sí, digamos que este bullying, si fuera un colegio mixto, ¿qué pasaría? Estos chicos que se creen, por así decirlo, em, importantes o que quieren llamar la atención, que dicen, bueno, em, la verdad que estoy para que me guste pelear o, digamos, se entiende, más o menos en el sentido de que, ¿por qué? ¿Por qué hacen bullying? ¿Y harían bullying si fuera mixto? Porque es un colegio viejo, obviamente. Y, y como que ni los profesores ya hacían hincapié en esto, porque como ya era un colegio conocido y sentían que no hacía falta, porque no se hablaba mucho de eso y no querían dejar mal visto el colegio, ¿qué pasaría? Es como una pregunta al aire. Bueno, este adulto también mayor me decía que había bueno, una falta de comunicación y su propuesta era ir por la motivación de cada alumno y no tan global, ya que los alumnos salen y no están capacitados para seguir su recorrido. Me hablaba como una individualidad, en el sentido de que podríamos apoyarnos en cada alumno y generar en ellos esa potencialidad y esa superioridad que tiene. Es como una idea que vamos a desarrollar ahora. Y por último, tomé dos adultas, mujeres, una de 37 años y otra de 59 años. Bueno, la más joven me dijo que había una precariedad de idiomas que antes no se tomaba muy en cuenta. Y como tiene hijos, le pregunté cómo era la educación de ahora. Me dijo que era buena y que la propuesta es mejor que antes, o sea, que la educación de ella. Y que, bueno, le pregunté, ¿y la educación, o sea, por qué es importante? Hace la cultura de las personas, me dijo. ¿Y por qué la pongo acá? Porque en este adulto mayor de 51 años me dijo que no había comunicación entre el profesor y el alumno, que no llegaba el alumno al poder, a hablar con el poder, y dice que hoy cambió, que uno puede hablar con cualquiera. Entonces, podríamos decir que antes no hacía la cultura de las personas. Eh, faltaba algo en esas personas sobre la educación. No se llevaban esa, ese lema, ese sentido de pertenencia. Digamos que era pasar el tiempo y que pase lo más rápido posible. Después, tengo un autor para también citar, que tuvimos que hacer un trabajo. eh, Tuvimos que pintar. Daniel Penakonich. eh, una frase que describe sobre su vida, cómo él era incapaz, y me pareció bastante, digamos, centrada. Dice, algunos chicos se persuaden muy pronto de que las cosas son así, y si no encuentran a nadie que los desengañe, como no pueden vivir sin pasión, desarrollan, a falta de algo mejor, la pasión del fracaso. Y me quedó sonando que nadie los desengañe. Como no pueden vivir sin pasión, desarrollan, a falta de algo mejor, la pasión del fracaso. Con los testimonios me di cuenta que esta pasión del fracaso será un problema de hoy en día, de las educaciones de antes, de la herencia que nos han dejado. O sea, que estamos ante una falla importante, digamos, porque
Estamos en una era de tecnología, en donde uno se oculta a través de la tecnología, donde uno se oculta en la productividad, donde uno se oculta en su trabajo. Y si uno se presta para hablar internamente de uno, porque antes, digamos, nadie hablaba, y ahora se hace la nueva luz. Entonces, esa falta, esa pasión por el fracaso que sienten algunas personas, ¿cómo la sobrellevamos? Entonces, para adentrarnos a esta escuela nueva que yo propongo, deberíamos dar con los conocimientos para generar ese deseo que está acá, ese aprender, paciencia y estrés y dar por igual. Él va a ser la clave de su educación, la de la educación nuestra. Nos regimos por esa satisfacción que nos da tal cosa y nos movemos por eso. Una escuela que trabaje ahí, metiéndose en él, con una objetividad y subjetividad que florezca. Para generar ese deseo, él va a ser la clave de su educación. Y si nos remontamos a la pasión del fracaso anteriormente heredada, o sea que nuestros educandos, nuestros educadores, tienen una herencia o nos están dejando su herencia de una educación del fracaso, de una educación de carencias. Está bien, estos educadores pueden sobrellevar una educación que florezca y que sea mucho mejor. Pero es- hay deseo, porque yo leo el deseo y yo explico y entiendo, y me mueve ese entender y ese explicar y esa retroalimentación que está ahí. Entonces, ¿qué debemos hacer con el fracaso? No hay aprendizaje, dice Meiriu, sin deseo, pero el deseo no es espontáneo. El deseo no es espontáneo y por eso deberíamos, como han dicho los testimonios, encontrar guías que sean profesionales, que sean capaces de sobrellevar actitudes y pensamientos y percepciones al alumno, al ser viviente, al sujeto que tenemos enfrente nuestro y que se puede desarrollar perfectamente. Hacer juegos recreativos, mirar al atardecer, em, es simple. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se puede? Yo podría hacer otro cuadro ahora mismo, pero voy a leer esta cita y hago el cuadro. Dice, y el alumno solo aprende si esta respuesta corresponde realmente a un problema que él ha descubierto, a una pregunta que él ha podido formularse. Y el alumno solo aprende si esta respuesta corresponde realmente a un problema que él ha descubierto y a una pregunta que él ha podido formularse. Esto es para complementar. El aprendizaje genera nuevas preguntas y el objetivo de la escuela es hacer emerger preguntas. Yo me emerjo preguntas y las preguntas que tengo son con otro cuadro. Yo voy a hacer ahora un trabajo el cual estamos haciendo para filosofía, otro parcial. Podemos entender con la teoría psicoanalítica de Freud, pero desarrollada o modificada a un super yo colectivo. Este super yo colectivo limita, tiene márgenes con diferentes personas, educadores, si hablamos de tema pedagógico, en sí, una vida. Acá podríamos poner al yo, el mediatizador del super yo y el ello. El ello van a ser todos estos deseos que nos ha mediatizado el super yo en esta reformulación. Y acá podríamos poner un todo. Ahora bien, vamos a explicar esto. El super yo colectivo podríamos entenderlo en términos del poder de Foucault como los límites y márgenes donde uno se desarrolla y esta pedagogía en donde podríamos decir sobre el fracaso,
anteriormente, heredada, en donde estos educadores que quieren aprender y desarrollar nuevos deseos, porque en sí, si quieren expandir y dar un conocimiento nuevo, es por el deseo que sienten. Entonces, si estos educadores se salen de estos márgenes, hay una trascendencia al super yo, del super yo, a este cuadro, a este otro cuadro. Podríamos hacer una transferencia, una trascendencia desde el poder de arriba o una trascendencia de lo normalizante, o sea, de lo normal. Y en términos de psicoanalíticos, estos son los ellos, son todos los deseos inconscientes que en algún momento han florecido en el super yo colectivo. Que uno me dirá, Agustín, pero yo voy por la calle y sé que no hago cosas porque me determina el poder. Sí, pero en realidad ese super yo colectivo ha cumplido su labor, porque vos ya sos inconsciente de que cada cosa que hagas, si sacás el celular, te sacás una foto en el medio de toda la gente, vas a sentir, cuando estés por sacar el celular, vas a sentir, no, no lo quiero hacer porque está toda la gente. Entonces, en esta trascendencia en términos pedagógicos, vuelvo, podríamos determinar que estos deseos, estos ellos, estos cuatro círculos, para ser simples, em, son las ganas y deseos que tienen de cambiar la pedagogía. Y uno dice, sí, destruyo la escuela nueva y creo otra. Listo, fácil. Pero no. ¿Por qué? Porque tenemos el yo mediatizador. Este yo mediatizador va a decir no. Le va a decir no al ello. No podemos hacer eso porque si haríamos eso, estaríamos ante una revolución, pero en términos catastróficos, y no llevaría a esta pedagogía en términos pedagógicos, porque yo quiero enseñar, no quiero destruir. Entonces, para entender esto, lo quiero hacer entender en el sentido de que estos deseos pueden llegar a dar una nueva escuela por un yo mediatizador. Y lo que recubre a este cuadrito es en la forma en que uno lo logra. ¿Cómo? Escuchando a las personas, testimonios, eh, leyendo autores en los cuales se centren y den propuestas nuevas y pensando. Uno tiene que pensar, uno tiene que sobrellevar el pensamiento y dar al pensamiento. Uno tiene que generar su deseo, y que ese deseo genere satisfacción, pero que no corrompa, que trascienda. O sea, uno puede estar en la escuela y decir, ¿saben qué, chicos? Hoy vamos a ir al parque, me puedo perjudicar yo, pero yo creo que, supongo que, entendiendo en un caso hipotético, que sean alumnos de quinto año o cuarto año que ya puedan ir al parque y cruzar la calle, pero dar clases diferentes, que sean totalmente diferentes. Que algún día el profesor llegue y tenga la propuesta y no que sea la propuesta del poder. Bueno, llegando más o menos, no al fin, porque todavía queda, eh, vamos con las propuestas y claves de esta escuela nueva. Antes que nada, eh, nada, quiero leer otra cita del autor Penach sobre el maestro bueno. Esto es una cita que me ha quedado. Dice, si es una leyenda, me gusta. No creo que pueda concebirse de otro modo el oficio de maestro. Todo lo malo que se dice de la escuela nos oculta el número de niños que ha salvado de las taras, los prejuicios, la altivez, la ignorancia, la estupidez, la codicia, la inmovilidad o el fatalismo de las familias. El fatalismo de las familias. Volvemos a la herencia, volvemos al fracaso y volvemos a que tenga que haber un apoyo, un mayor apoyo, que haya más profesionales por alumno, una cercanía mayor para poder ser el guía de un futuro guía. Para poder ser el guía de un futuro guía. Relacionar con el cuadrito de retroalimentación.
volvemos al cuadrito de retroalimentación, no este, el anterior. Em, en estas propuestas yo propongo una autorrealización colectiva como fin. ¿Qué quiere decir esta autorrealización colectiva? Como en el documental de la subjetividad de la educación prohibida, hablaban sobre que combinaban chicos con diferentes edades con otros, y es ese es donde se aprende, donde uno aprende, en la incomodidad de aprender. Pero esta incomodidad tiene que ser buena, porque se entiende que una incomodidad puede ser mala. Y que, ¿por qué poner incómodo a un alumno? No, pero el alumno puede estar incómodo y aprender. Porque se dice que biológicamente, que desarrollando una parte del cerebro, hablar con gente mayor, que encima sepa de algunos temas, eh, va a poner al que sea menor en situación diferente. Y el que sea mayor y hable con gente que sea de menor edad, va a poner al mayor en una situación donde o se ve el ego o se ve la determinación que tiene, que puede tratar por igual. Y a esto voy, a dar por igual. Vamos con una educación finalista, un estrés educativo, una competitividad sana, dando con los cabales de superioridad, relacionado a la teoría de Adler, y un estrés educativo relacionado al aprendizaje con la analogía de la era primitiva, una competitividad sana en el sentido de que uno no tiene que decir, ah, te sacaste un 7, yo me saqué un 8, ja, soy mejor que vos. No, 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 no. Al revés. Aprobamos los dos, uno te debería decir, vamos, que el siguiente parcial nos sacamos una mejor nota. O aprobamos los dos de vuelta. Esa es la competitividad sana. Querer desarrollar, querer aprender y no enfocarse en lo que uno es más o uno es menos, sino que ayudar en lo que es menos y entender por qué él es más. Preguntarle qué hace, cómo estudias y cómo llevas tu vida para tener una muy buena nota. Porque la nota puede ser algo que ponga incómodo. Uno dice siempre, la nota no importa. No, 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 no. Para mí, en esta escuela, sí importa. ¿Por qué? Porque si un educador, pone una buena nota, significa que ha llegado ese alumno a un aprendizaje en donde hay que valorarlo. Y volvemos a una teoría de Adler, que ese valoramiento sí puede ser, digamos, con un complejo de inferioridad en la infancia. Está el apoyo en esta escuela que te va a ayudar a que no sientas eso, sino que la valoración sea porque es tu gratificación, es tu satisfacción de sentir que lo que haces, uno, lo ha sentido como vos lo sentiste. Y a eso hay que ir, a que el educador pueda sentir por los demás, dar por igual, generando una escalera de conocimiento. Una escalera de conocimiento que se fuera para arriba, para abajo, vuelva y suba. Dando así la anterior, la autorrealización colectiva. Y bueno, vamos, como los testimonios han dicho que hay educadores deficientes, el querer educar, la esencia de querer educar, para así dar una interpretación de lo que comunica, como así darse cuenta del educando, así tiene la escucha atenta. Uno tiene que entender que el educar tiene que tener una esencia de lo que comunica, debe querer comunicar, debe querer sentir. Y los educandos deben tener en cuenta que ese educador puede pasar cosas, digamos, eh, malas, en el sentido de que tengo una frase sobre el auto de Freud también, en donde dice, en la, yo armé un trabajo sobre Freud, que era una preguntas que van y vienen, que el cansancio es el precio del amor, que cada niño que los escucha con hambre de sentido es su revolución en miniatura, y que, aunque el sistema no cambie, cada gesto de ternura ya está transformando el mundo. Y ese gesto de ternura es el que voy, el que el educador tiene que dar y el educando tiene que entender. Y yo me siento
digamos, lugar. Porque cuando cada profesor que he tenido se expresaba, lo podíamos entender. ¿Por qué? Porque se expresaba y hay que expresarse. ¿Por qué no comunicar? ¿Qué tiene malo de comunicar? No, no sabría decirlo. Así que esa educación de fracaso no vendría acá. No, no debería estar más esa educación del fracaso. Bueno, si entendemos la autorización colectiva, el apoyo, el querer educar, la educación finalista, el ambiente, crear el ambiente que los alumnos dan a ser disponible, se debe aprender a ver cuál puede ser, dando así el esquema de retroalimentación. Uno debe crear el ambiente que los alumnos dan a ser disponibles. Debe entender a sus alumnos que son cambiantes, que son ambivalentes, que un día van a sentir y otro día no sienten, que un día van a decir, profe, hoy tengo ganas de escucharte, más que ayer. Y así no sentirse en un ambiente malo, sino que el educador tiene que ser un profesionalista. Podríamos decir que el educador podría tener una carrera aparte, en donde aprenda a cómo sobrellevar diferentes profesionalidades. ¿Es algo utópico? Puede ser, se puede desarrollar perfectamente. Debe cambiar muchas cosas, debe cambiar muchas cosas. Entonces, para terminar estas propuestas y claves, yo hago una analogía del psicólogo. Si entendemos que la educación, si entendemos, perdón, de que el psicólogo no tiene tiempos ni años, ¿quién determina, quién determina la educación? ¿Quién determina las carreras que tienen que tener tiempo, que, que tienen un fin, un inicio y un fin? El psicólogo, la analogía del psicólogo, no tiene ni un inicio ni un fin. Si entendemos al psicoanálisis, que sí, podemos llegar a ese fin en donde uno sea de alta, en donde el psicólogo da de alta al paciente. Pero uno, ¿cómo te das cuenta? Con la profesionalidad y el apoyo de guías que puedan guiar a estos alumnos, sintiendo y percibiendo de que el alumno puede estar, aprender paciencia, estrés, dar. Aprender estrés, aprender paciencia, estrés, dar. Entonces, analogía con el psicólogo da para que aprenda, tiene paciencia. Su paciente tiene estrés porque está queriendo dar, está queriendo proponer y practicar ese aprendizaje y luego da. Entonces, ¿por qué no nos apoyamos en la analogía del psicólogo en la educación? Tomar referencias de esto, donde el tiempo no existe para aprender y poder resolver uno mismo sus cosas. Y bueno, eh, nada, yo quería también eh, mostrar un par de... Tengo acá preparado. El lema, tengo las notas, no sé si se va a ver, pero es el meme que trabajamos. El meme dice, es el diamante, que está en la montaña, en esa, donde pican, y hay uno que pica, s- paciente, y aprendió que la paciencia y el estrés van de la mano, y sabe que si las tiene de la mano, llegará al diamante. Lo que de verdad quiere la educación que aprendas es que pelees por eso que querés. Y abajo hay como educación de fracaso que venía trabajando yo para entender lo que genera el nuevo mundo, de la inmediatez y no aprender la paciencia. Hay un hombre tirado en el piso diciendo como que nunca llego, nunca puedo, y a lo mejor soy yo. A lo mejor soy yo el que es el fracaso, el fracasado. Una palabra fuerte para entender. Bueno, siguiendo, creo que
es algo fuerte la palabra fracasado. Em, yo me he hecho preguntas a lo largo de todos los trabajos donde he dicho, ¿qué actitudes no puede haber en una autorrealización colectiva? Porque si yo propongo esto, también me tengo que preguntar para que pueda ser lo más perfecto posible para sobrellevar este ideal. En esta escuela no me quiero sesgar, pero el ideal es una forma de poder ser competitivamente sano. Es como mi intuición, por así decirlo. Otra pregunta que me he hecho, ¿cómo se sabría que es objetiva esta autorrealización objetiva? Perdón, esta autorrealización colectiva. Es una pregunta que la objetividad y la subjetividad, algunos se la preguntan siempre, donde la subjetividad florece o no florece. La objetividad hace florecer o no hace florecer. Y me he hecho como una respuesta entre signos de preguntas. Quizás la autodeterminación colectiva no sea decidir todos lo mismo, sino respetar que cada uno avance con su propio ritmo, pero en un mismo camino. Una comunidad educativa debería ser eso, un lugar donde el nosotros potencia al yo y el yo fortalece al nosotros. Y esto me remonta, volviendo, a la cita, a la pregunta, en la escuela, en la que debemos enfocarnos en una ética nueva. Es en la escuela en la que debemos enfocarnos en una ética nueva. Y nos liberamos en comunión, no nos liberamos individual. Todo tiene que ver con todo. Una retroalimentación de aprender, paciencia, estrés y dar por igual. Y bueno, esto es un cierre utópico, o lo que queremos, o lo que quiero. Una educación donde el tiempo no mide, sino acompaña, donde cada uno aprende cuando su deseo se enciende, y el guía no desaparece, se transforma en presencia interior. Eso mantiene la utopía, pero con tono poético realista. Quizás la nueva escuela no deba enseñarnos a saber, sino a querer saber. Que el guía no sea quien da respuestas, sino quien sabe cuándo correrse para dejarte ver tu propia luz. No hay tiempo, sino que acompaña, donde uno aprende, cuando se enciende su deseo, y el guía no desaparece, sino que se transforma en presencia interior. La nueva escuela no deba enseñarnos a saber, sino querer saber. Que el guía sea quien da respuestas, sino que el guía no sea quien da respuestas, sino quien sabe cuándo correrse para dejarte ver tu propia luz. Y bueno, a modo de cierre, quiero mostrar una pintura que ya es un trabajo. Está acá. Es una silla con un árbol porque me gusta la naturaleza, flores, eh, bueno, el sol, porque para dar un poco de iluminación. Y nada, dada vuelta, en el sentido de que muchos caminan solos, pero el sueño es que nadie se sienta solo, aprendiendo. La nueva escuela no enseña a competir, enseña a comprender. No mide el tiempo, acompaña el proceso. Y cuando el guía se retira, no se va. Deja encendida una voz adentro tuyo. Y quisiera cerrar entendiendo que, que esta silla da al dolor de alumno y que la escuela, entender que la escuela a veces, uno puede entender que la escuela no es para mí cuando hablamos de la herencia del fracaso. Eh, el dolor alumno, en este dibujo, simboliza la ausencia, el peso de estar solo, ante las batallas de la educación. Y en el segundo, simboliza la silla apartada, la naturaleza alrededor, lo que queda fuera de la institución, que por ahí nos perdemos a veces.
Uno dice que la escuela no es para mí, pero a lo mejor no estás en la escuela que corresponde. Y eso no es culpa tuya, sino que es lo que tocó. Uno podría decir una filosofía de Nietzsche, el duelo, una filosofía en donde el poder de Foucault es sobre, sobreprotector, donde solamente importa el poder y que nunca vas a poder ganarle. No podría decir eso. Pero bueno, en esta educación tiene que haber responsabilidad y tiene que tener decisiones de manera independiente y auténtica. Ese es el fin, que el guía pueda saber sobrellevar a un guía, a otro, que el guía pueda hacer aprenderles sus aprendizajes y que ese pueda ser otro guía en un futuro. Dar por igual. Y bueno, eh, con esto más o menos cerraría todo, con esta escuela, con la simpleza. Podríamos decir que la simpleza viviente. Somos simples aprensores, aprendices en sí, somos simples. Y como el cigarrillo que le da Driss a Philip en la película Amigo Intocable, disfrutémoslo, porque ahí debemos ir, en esa simpleza. Muchas gracias.